Si tienen sus Biblias, vayan conmigo a Hebreos, capítulo 12, versículos 28 y 29. Esta es la palabra de Dios. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud, mediante el cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable, una adoración aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Amén. Y así termina esta lectura de la palabra inspirada y santa de Dios. Que Él escriba su verdad eterna sobre todos nuestros corazones. Aquí somos exhortados a ofrecer un servicio o una adoración aceptable a nuestro Dios con reverencia y asombro por causa de quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Pero ¿qué significa eso? ¿Qué es la adoración aquí? ¿Qué es adoración aceptable? ¿Cómo encaja el hecho de que Dios es un fuego consumidor? ¿Y cuál es la relación entre nuestra gratitud y nuestra adoración? Empecemos con la primera pregunta. ¿Qué es adoración aquí? El salmista nos dice de manera resumida que la adoración es dar al Señor la gloria debida a su nombre. Salmo 29, del 1 al 2. O pudiéramos decir que es glorificar y disfrutar a Dios por siempre. Pero en la Biblia, la adoración se hace de dos maneras generales. Hay una adoración corporativa donde el pueblo de Dios se une y bajo su palabra le dan gloria debida a su nombre. Y hay una adoración que es de toda la vida, donde nosotros le servimos con todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Y no es que el Antiguo Testamento esté interesado en una adoración ceremonial y el Nuevo Testamento está interesado en una adoración que es para toda la vida. Usted encuentra que esa adoración corporativa y adoración de toda la vida está en el Antiguo Testamento y la misma aparece en el Nuevo Testamento. Jerry Bridges, por ejemplo, en su libro Te exalto, oh Señor, él da este ejemplo. En la Escritura, la adoración se presenta para describir toda la vida, pero también actividades específicas. Cuando el profeta Jonás dice, yo soy un hebreo y adoro al Señor, en Jonás 1:9, él estaba hablando de toda su manera de vivir. En contraste de las palabras de Jonás, el salmista dice en el Salmo 102, alabar al Señor con alegría, vengan con cánticos de gozo. El salmista aquí habla de una actividad específica de alabar a Dios. Este es el sentido en el que normalmente usamos la palabra adoración hoy. Estos dos conceptos de adoración son uno amplio y alguno más específico. Esto corresponde a las dos maneras por la cual glorificamos a Dios. Glorificamos a Dios al otorgar a Él, dar a Él el honor y la adoración debida a Él por causa de sus excelencias, el concepto específico de adoración, y también glorificamos a Dios al reflejar su gloria a otros. Esa manera de vivir más amplia de nuestra adoración. Entonces, cuando el Salmo 110 nos dice que vayamos a sus atrios con alabanza y por sus puertas con acción de gracias, está claramente pensando del pueblo de Dios viniendo al tabernáculo y al templo a alabar. Esa es la adoración corporativa. Pero cuando Pablo en Romanos 12 dice que debemos presentarnos nosotros mismos como sacrificios vivos, como una ofrenda que es nuestro culto racional o de nuestro servicio de adoración. Está hablando de lo que es la adoración con toda la vida. Para decirlo de una manera un poco diferente, la adoración es declarar con nuestros labios y nuestras vidas que Dios es más importante que cualquier cosa para nosotros. Ahora, en Hebreos se entienden ambos aspectos de la adoración. Por ejemplo, en Hebreos 10:26, el autor de Hebreos nos advierte
acerca de descuidar el hecho de reunirnos. Él tiene el interés en Hebreos 10:25 de que nos juntemos, que nos congreguemos y que no abandonemos esa asamblea. Esa es la adoración corporativa, la adoración juntos, lo que hacemos el domingo. Él está interesado en que nos reunamos para adorar. Pero en el contexto de este pasaje, luego de que él habla acerca de ese servicio aceptable o de adoración aceptable al Señor, ¿de qué es lo que habla a continuación? En Hebreos 13, del 1 al 5, él habla acerca de amor fraternal. Él habla de no descuidar la hospitalidad. Él habla de recordar a aquellos que están presos. Él habla acerca de honrar al matrimonio. Él habla de que guardes tu vida del amor al dinero y que estés contento. Cosas que claramente tienen que ver con la adoración en toda nuestra vida. Entonces el autor de Hebreos sabe de la adoración corporativa y de la adoración en toda la vida. ¿Y cómo es que esas cosas se relacionan? Bueno, la adoración en toda la vida nos asegura que cuando nos juntamos a adorar, no estemos adorando como hipócritas. Recuerda la acusación profética contra Israel: ustedes de labios me honran, pero sus vidas, sus corazones están lejos de mí. Sus obras, su comportamiento muestran que ustedes realmente no me están adorando con todo su ser. Y la adoración reunida nos prepara para adorar a Dios en toda la vida. Ahora, ¿qué es un servicio aceptable o adoración aceptable? En primer lugar, es una adoración que se hace en el libro, es decir, una adoración que se hace conforme a las Escrituras. Es una adoración basada en la palabra, está llena de la palabra de Dios y está enmarcada por la palabra de Dios. Es dirigida por la palabra de Dios y es ordenada por la palabra de Dios. Y su sustancia está llena de la palabra de Dios. Así que nuestro modelo se trata de leer la palabra, orar la palabra, cantar la palabra, ver la palabra. Ese es nuestro modelo para la adoración corporativa. No hay nada más importante que eso. La palabra inerrante e inspirada de Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 13: hasta que yo regrese, dedícate a la lectura pública de las Escrituras. Y eso es algo que continúa hasta en los días del Antiguo, mirándose atrás en el Antiguo Testamento. Incluso se nos dice, cuando el pueblo de Israel se reunió en Sinaí, ellos leyeron el libro. Desde el principio mismo, la adoración ha sido la lectura de la palabra de Dios al pueblo de Dios. Y nuestros servicios de adoración tienen que estar llenos de Biblia. Y debemos predicar la palabra. No solo predicamos la palabra porque la fe viene por el oír, sino que una vez más el apóstol Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2: predica la palabra. Y en Hechos 20:27 les dice que deben declarar, que él no rehusó declararles todo el consejo de Dios. Yo les prediqué la palabra de Dios a ustedes. Y ese es una característica central de la adoración de aquellos que creen en la Biblia. Y por supuesto debemos orar la palabra de Dios, donde Jesús en Mateo 21:13 dice que la casa de mi Padre es una casa de oración. La oración ha estado en el centro de la adoración a través de los siglos, aún en toda la historia. Se trata entonces de orar. Eso nos da el primer ejemplo que tenemos, es en Génesis, cuando empezaron a invocar al Señor. A mí me encanta, yo soy presbiteriano, pero me encanta el nombre que los anglicanos le dan a ese servicio regular de adoración en los cuales ellos no administran la comunión. Y ellos le llaman mañana de oración. Y es un nombre apropiado que está fundamentado en la palabra de Dios. Y por supuesto, además de leer la palabra, orar la palabra, debemos cantar la palabra, debemos venir a su presencia con cánticos.
Debemos hablarnos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y en 1 Corintios 15, cuando Pablo les describe la adoración a los corintios y cómo debe hacerse, dice, y cada uno de ustedes venga con himnos cantando la palabra de Dios a Dios en la adoración pública. Es parte del orden de la adoración que ha sido señalado por la palabra de Dios. Y por supuesto, eso no significa que solo podamos usar el lenguaje de las escrituras, aunque el Salmo y el resto de la escritura nos dan recursos doxológicos. Pero cuando decimos que debemos cantar la palabra, decimos que nuestros cantos deben ser bíblicos, es decir, deben ser también formados por las categorías, la teología de la Biblia, debe reflejar los temas y las proporciones de la Biblia, también como su sustancia y peso. Y debemos ver la palabra en la adoración. Recuerda que Agustín llamó a los sacramentos o a las ordenanzas la palabra visible, es decir, ellas debían ser representaciones visibles de lo que la palabra de la promesa de Dios es. Entonces el bautismo y la Santa Cena representan visiblemente la palabra de Dios en sus promesas a su pueblo. Y esa palabra, mientras nos reunimos, la cual está formada allí por la palabra, esa adoración corporativa debe permitirnos y capacitarnos para vivir en toda nuestra vida de adoración de acuerdo a los principios y las reglas generales de la palabra. Así que lo primero que pudiéramos decir es que la adoración aceptable es adorar por medio del libro, es decir, por medio de la escritura, ser llenos de la palabra y dirigidos por la palabra. Pero ¿qué significa que nosotros debemos adorar por causa de la gratitud? Ahora, en este pasaje se nos dice que nosotros hemos recibido un reino que no puede ser conmovido y que por eso debemos ser agradecidos. Y el doctor Moller les va a explicar mañana qué es ese reino que han recibido que no puede ser sacudido o conmovido. Pero esto debe producir gratitud en nosotros. Debemos ser agradecidos por la obra de Dios en nuestro lugar, el don de Dios en nuestro lugar, este reino que hemos recibido que no puede ser sacudido por la sangre derramada de Jesucristo que hemos oído, de la cual el doctor Piper enseñó. Eso debe producir en nosotros gratitud. Y por eso, entonces, la adoración aceptable es una que es agradecida, y agradecida especialmente por Cristo. De hecho, no pudiéramos venir a Dios en adoración separados de Jesús. Pero ¿qué significa cuando Él habla acerca de que nuestro Dios es fuego consumidor? Bueno, esto tiene que ver con esta idea del Antiguo Testamento del temor al Señor. Él dice, sí, que hemos venido al monte Sión y no al monte Sinaí, pero nuestro Dios es fuego consumidor. Nuestro Dios es asombroso. Y los ojos de la fe ven a Dios como Él es. Así que adoramos a Dios con reverencia, con asombro, porque nuestro Dios es santo. Y esa reverencia y asombro están reunidas con amor y esperanza, y no es algo, nuestra adoración no es algo seca, sino con una postura de reverencia delante de ese Padre que nos ame, el honrarlo a Él en amor y honrarle como Padre. Y es el asunto de todo cristiano, el cultivar este temor piadoso del Evangelio y filial y asombro delante ante nuestro Dios y Hacedor. El Señor les bendiga.